Bueno, vamos a comenzar hablando de la función objetivo. Vamos a ver que en el paper de XGBoost se llega a una forma general de función objetivo que permite usar, valga la redundancia, funciones objetivos personalizadas y por lo tanto plantear la diversidad de problemas a resolver, ¿sí? Como vimos en la sección anterior. Pensemos un segundo esta notación. Supongamos que definimos a f minúscula como un cart, ¿sí? Como un árbol, y f mayúscula como el espacio de todos los posibles cart. Entonces podemos plantear que un boosting de árboles es una sumatoria de árboles, ¿sí? Como una simplificación. Entonces tenemos que la predicción, ¿sí? El i predicho, va a ser la sumatoria de los k árboles. Los árboles son una función que mapean una observación con atributos X, ¿sí? Una observación Y con los atributos X a un score. Entonces lo que vamos a estar haciendo es sumar todos los scores es decir, el resultado de cada uno de los árboles y así llegar a la predicción final. Entonces, en términos generales, la función objetivo a optimizar va a constar de dos términos. Esto en general. Por un lado, una loss o función de pérdida y por otro, un término de regularización. Ahora, ustedes saben que en Boosting lo que hacemos es entrenar secuencialmente K árboles, ¿sí? Ahora, este entrenamiento se da haciendo un árbol a la vez. Entrenar, digamos, todos los árboles al mismo tiempo sería prácticamente imposible. Entonces se van entrenando de a uno por vez. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero inicializamos, ¿sí? Una predicción del step 0, ¿sí? Del paso 0, igual a 0. En el paso 1 lo que vamos a hacer es, la predicción del paso 1 va a ser el valor del paso 0 más el árbol que entrenamos en ese paso, que hasta ahí es simplemente un árbol común. Ahora, para entrenar en el paso siguiente, lo que vamos a hacer, ¿sí? El resultado que vamos a tener en realidad va a ser que la predicción de nuestro ensamble en el paso 2 va a ser igual a la predicción en el paso 1, ¿sí? Más el valor, el score que nos da el árbol en el paso 2, el árbol que estamos entrenando en ese paso. Entonces, de manera general, nuestro boosting va a predecir en el paso t el resultado de su predicción, de la predicción del modelo en t-1 más el valor que nos da el árbol en ese paso. Ahora, entonces, ¿cómo encontramos el árbol en cada iteración? Bueno, pensemos el error cuadrático medio. En el error cuadrático medio el objetivo, ¿sí? Va a ser minimizar la suma de los errores cuadráticos, que digamos el error es la diferencia entre la predicción y el valor real. Si nosotros reemplazamos la predicción, en vez de predicción tenemos la predicción del paso t-1 más el valor que nos predice el árbol en ese paso, ¿sí? Este término que tenemos acá. Entonces nos queda una forma sobre la cual podemos optimizar. En segundo lugar tenemos la función de regularización, el término de regularización del cual vamos a hablar posteriormente. Ahora, el error cuadrático medio es conocido y lo podemos manipular de manera sencilla, pero ¿cómo hacemos con funciones más complejas? ¿Sí? Entonces, lo que plantean en el trabajo es que se puede usar la expansión de Taylor, en ese caso lo usan hasta el segundo orden, para poder aproximar las funciones. Así, eso permite usar funciones objetivos personalizadas. Si hacemos la expansión y tomando esta forma general de la loss, ¿sí? Tomando la forma general de la loss, se puede llegar a una forma general de nuestra loss, que es como este término que vemos a la izquierda. Entonces, ¿de qué va a depender
Nuestra loss, bueno, va a depender, por un lado, de la derivada primera y segunda em, de I en t-1, ¿sí? Contra la loss. Como pueden ver acá abajo, esta G y esta H. Con lo cual ya sabemos que para poder admitir una función objetivo personalizada necesitamos eh, la función tiene que admitir derivada primera y segunda. Y luego va a depender de f, ¿sí? Pero bueno, principalmente lo que nos importa acá destacar es esto, que tiene que poder ser derivable. Si quieren ver el desarrollo completo de cómo se llega a esto, bueno, los remitimos al paper. Ahora, respecto al término de regularización, antes de hablar de eso, pensemos lo siguiente. Un árbol y cualquier modelo en general, ¿sí? Se encarga de mapear una observación determinada a un score. Ahora, en el caso de los árboles, podemos plantearlo de esta manera. Por un lado, podemos definir una función Q que asigna, digamos, una hoja del árbol a una observación determinada y luego eso nos mapea, ¿sí? A un score a través de W. W va a ser un vector de scores, es decir, que asigna un score a cada hoja del árbol. De este modo, entonces lo podemos pensar como en dos pasos. Primero, tenemos una función que nos mapea a qué hoja pertenece una observación y luego un vector nos dice cuál es el score en ese lugar. Ahora bien, nos queda definido, o mejor dicho, en el trabajo original se define el término de regularización con estos dos términos. Un primer término que es novedoso, gamma por T mayúscula. T mayúscula es la cantidad de hojas en este caso. Y gamma, entonces lo que va a hacer es justamente regular cuánto debe reducir la función de pérdida un nuevo split, ¿sí? Como mínimo. Es decir, cuánto es lo mínimo que yo le exijo a un split para que suceda. De este modo, a un mayor valor de gamma, lo que vamos a tener es un árbol más regularizado, ¿sí? Entonces, eh, esto nos va a permitir regular la extensión o el tamaño, si se quiere, del árbol, la cantidad de niveles del árbol. El segundo término es el término conocido de Ridge. Nosotros acá, nosotros cuando vimos Ridge, en realidad lo habíamos visto en el contexto de regresión. Entonces ahí lo que estaba regularizando era el valor de los betas. Acá el peso para nosotros es justamente el score de las hojas. Por eso introducimos la notación, ¿sí? Que vimos previamente. Entonces lo que va a hacer esto es regular el tamaño de los scores. ¿Qué quiere decir? Bueno, que básicamente ninguna hoja tenga un score extremadamente relevante. Va a nivelar el valor de los scores de las distintas hojas. Es decir, que penaliza los scores muy grandes, ¿sí? Ahora bien, para el split vimos previamente el Gini. En XGBoost no se usa Gini, sino que se usa la propia loss, ¿sí? Se usa una derivación de la loss y el término de regularización. No lo planteamos acá, los remitimos de nuevo al paper, ¿sí? Hay cierta notación matemática que seguir, pero bueno, básicamente va a terminar siendo el valor, un valor tal que minimiza nuestra función objetivo en ese paso, ¿sí? Eso es lo que se obtiene y con eso nos da un valor. Lo que vamos a hacer es generar un gain por el cual lo que vamos a medir es la diferencia entre el score, ¿sí? Este valor que mencionaba, de la rama izquierda y el score de la rama derecha versus el score antes de hacer el split. Entonces, de acuerdo a eso, de la misma manera que lo vimos anteriormente, decidimos si hacemos o no el split. Obviamente también tenemos en cuenta la regularización, eso lo hacemos en esa formulación que les comentaba que está en el trabajo.